¿Qué más, mi gente? ¿Cómo estamos? Hey, el día de hoy voy a compartir algo con ustedes que he estado trabajando hace ya un tiempito, pero que todavía no estaba en un estatus presentable o que fuera relevante como para compartir. Como ustedes ya saben, ahora todo es IA, inteligencia artificial para arriba, inteligencia artificial para abajo, entonces obviamente no nos podemos quedar atrás. Pero yo no me quise ir el simple hecho de usar inteligencia artificial de las páginas como el ChatGPT y los otros servicios pagos que hay por ahí. Entonces, lo que yo siempre tuve en mente es simplemente tener mi máquina virtual, mi inteligencia artificial corriendo localmente. O sea, que no tenga que depender de una página externa, de un servicio externo que me brindara esas prestaciones de inteligencia artificial, por decirlo de una manera, porque en realidad yo lo veo simplemente que es como una enciclopedia más interactiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo en mi servidor, el, el PowerEdge R340, eh, estoy corriendo Proxmox y ahí dentro de ese servidor instalé el container y monté Web, Open Web UI, que es básicamente una página que corre localmente donde tú puedes hacer uso de los modelos de inteligencia artificial que ofrecen por ahí como Llama, Gemini y entre otras opciones que tú puedes ir instalando en esa vuelta. Yo había inicialmente pues montado ahí el Olama y había instalado también el DeepSeek con el modelo más basiquito que hay de DeepSeek. Él corría y corría rápido, pero ese modelo, como es de 1.5 billones de datos, no me acuerdo exactamente cuál es el término que ellos utilizan, este, era con cuestiones como matemática y quizás de programación podía funcionar bien, entre comillas, pero si les preguntabas algo de una información de un personaje de la vida social o histórico, empezaba a alucinar cerdo y te daba datos y respuestas bien locas que dice, pues, ¿dónde sacó esta vaina? El modelo que le seguía era el de 8 billones de información, que es el DeepSeek, creo que es el 1.7, no recuerdo bien la nomenclatura ahora, y ese sí era un poquito más realista, pero eh, como lo tenía corriendo simplemente sobre la CPU de ese servidor y la RAM, pues demoraba en darme la información y iba mostrando los datos casi como si una persona estuviera escribiendo. En cambio, el modelo más básico de DeepSeek era mucho más rapidito ya, pero obviamente no ameritaba hacer uso de ella porque alucinaba mucho. Entonces, averiguando bastante, eh, me topé con una tarjeta gráfica que pues mi idea original era correrlo en el servidor porque algún amigo me decía, pero córrelo desde el Mac Mini, que es bastante capaz. Sí, pero es que yo quería era que ese servicio estuviera corriendo en uno de mis servidores, como es el R340, porque obviamente quiero que esté corriendo 24/7. Entonces, estuve haciendo la tarea y me tropecé con una tarjeta de Nvidia. Pues Nvidia hasta el momento es una de las empresas de hardware que ofrece mejores prestaciones y son bastante útiles para la inteligencia artificial. Me topé con la Nvidia Tesla P4, que el tamaño y el modo como funciona se adaptaba perfecto para mi servidor, porque no requiere de fuente externa de corriente. O sea, no tiene solamente por el puerto PCI, ahí recibe la corriente y funciona, y el tamaño
es bastante pequeño y compacto, lo cual es perfecto para que encaje ahí en el servidor, ya que es un chasis de una unidad. Entonces desde de esa tarjeta ya pudimos, entonces ese fue un proceso bastante larguito, el primero instalar los drivers de esa tarjeta y pasar todo. Es un cuento bastante larguito que me dio bastante dolor de cabeza, pero al final lo pude configurar y hacer el pass-through para mandarle el uso de la tarjeta a este contenedor de OpenWebUI. Una cosa, cuando utilizaba la inteligencia artificial, el Olama o el DeepSeek a punta de CPU, esa vaina ponía la CPU al 100% y la memoria obviamente también consumía bastante de lo que le había dado, pero obviamente no era recomendable estar exigiéndola así fuertemente a la CPU porque obviamente se podía llevar la CPU y no es lo ideal. Por eso es que las tarjetas gráficas son las ideales para esas cuestiones. Entonces, ¿qué hicimos? Pues conseguimos esa tarjeta, la compré por Amazon, me costó unos $170 creo que fue. Me demoraron en llegar, pues la monté en el servidor, la configuré y listo. Ya ahora sí, incluso el Llama 3.1 de 8 billones corre bastante rápido y desde la interfaz gráfica, que es voy a mostrarle obviamente desde esta página, tú escribes tu pregunta y le das enter, lo que sea, y te empieza a responder rápido. No les voy a mostrar todavía aquí porque quiero mostrarle otra cosa que me parece más interesante, que mi objetivo final de tener una inteligencia artificial corriendo en mis servidores de manera local era integrarlo con Home Assistant. Home Assistant es lo que yo utilizo para todo lo que es automatización aquí en mi casa, con lo que controlo las luces, los televisores, etcétera, etcétera. Todo lo controlo con Home Assistant, que él integra todo desde un solo hub. Y incluso si son productos de diferentes marcas, no importa, tú lo integras y lo controlas todo desde acá. Entonces, ese era mi objetivo final, poder integrar la inteligencia artificial al Home Assistant. Home Assistant la pone breve porque la verdad lo complicado fue configurar la tarjeta gráfica en el servidor, porque ya una vez eso esté funcionando, la integración con Home Assistant es súper breve. Ya tú después más te ibas a de servicios, le dabas a agregar integración y tú buscabas Olama, ahí te aparecía y tú simplemente le ponías la dirección donde estaba corriendo tu servicio y la configuraba. Ahí ya monté el Olama apuntando a mi servidor, que es el que está acá, y ese puerto que ellos lo especifican en la guía. Ya cuando estaba eso corriendo, uno creaba como un agente que simplemente como que el que se encarga de hablar contigo, y lo más divertido es que tú puedes hacerlo también desde el celular, y desde el celular, así tú aquí le podías escribirle los comandos y él te hacía, te prendía, te apagaba las cuestiones, pero obviamente como que escribirle no es divertido. Lo divertido es que tú le hables y Home Assistant haga las funciones. Normalmente yo lo hago con Alexa porque Alexa también está integrado con mi Home Assistant y desde ahí también yo le decía, hey, al esto, al otro, pero obviamente Alexa tiene su grado de inteligencia, pero obviamente depende de los servicios de Amazon para que esa vaina funcione. El día que esa vaina estuviera caída, papi, bailas. Entonces, ya cuando tenía ya el Olama corriendo e integrado con el Home Assistant, ya podía hacer uso de mi IA local integrada con Home Assistant. Entonces, quería mostrarle eso desde acá el programa que viene nativo en Mac para duplicar el celular y mostrarlo en pantalla, pero si hago eso el micrófono no me va a funcionar. Entonces lo que voy a hacer es una captura como hizo Silvestre de video
del celular, y después lo empotraré ahí en el video principal y vean cómo va funcionando la cosa. Entonces vamos a iniciar el video para demostrarle cómo funcionaría la aplicación y cómo le puedo hablar a Home Assistant a través de ese servicio y me haga las funciones como lo haría una Alexa y mucho mejor. Pero vamos aquí a iniciar la grabación en celular. Sería 3, 2, 1. Bueno, ahí está grabando. Voy a abrir la aplicación de Home Assistant y aquí estamos. Ahí yo puedo ver simplemente las tabs, lo mismo que lo vería ya en el computador, pero lo que me interesa ahora es darle aquí a los puntitos estos y darle a la opción de Assist. Y primero que nada le voy a dar un comando sencillo, como y silvestre, de encender o apagar una luz. Por ejemplo, vamos a encender el patio. Entonces le damos aquí en Assist, prende patio. Se encendió el patio, ¿cierto? Pero vamos a hacerle otra preguntita. Pues esto es simplemente lo normal, está prendiendo una luz, pero si hacemos lo siguiente y le preguntamos algo más complejo que obviamente Home Assistant no haría, como por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de la luz? ...299.792 kilómetros por segundo. Si se dan cuenta, me respondió y habló, que eso es lo más chévere. Vamos a hacer otra preguntita. ¿Quién es Diego Armando Maradona? Falleció el 25 de noviembre del año 2020 a los 60 años. Fue un exfutbolista argentino y entrenador. ¿Quién fue Michael Jordan? Michael Jordan es un exbaloncestista estadounidense. Considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, ganó 6 campeonatos de la NBA y 5 MVPs individuales con los Chicago Bulls. También jugó fútbol americano profesional en la NFL. Podemos decir otra vez que volví y apague la luz del patio. Apaga patio. Se ha apagado el interruptor. ¿Se vieron? Aquí el que me contestó básicamente fue el Olama, el llama 3.1. Entonces, eso es lo que haríamos entonces con la integración que sería entre la IA que estoy corriendo local, que les voy a mostrar que estamos corriendo eso desde acá. Si están viendo los picos acá, es cuando empieza la GPU a correr y a cargar en memoria el modelo, que sería el Llama 3.1. Vamos a hacerle otra pregunta acá para que vean cómo salta ya. ¿Cómo se calcula la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es una constante fundamental en la física que puede calcularse a partir de la combinación de varias constantes fundamentales: la constante de Coulomb, la constante de Planck y la velocidad de los electrones en un campo eléctrico. Sin embargo, no hay una fórmula simple para calcularla desde cero. La velocidad de la luz se obtuvo originalmente mediante experimentos con prismas y reflectores ópticos y luego se estableció como constante fundamental en la física teórica. Perfecto, entonces se dieron cuenta cómo al momento que cargó el modelo, no demora nada en cargando el modelo, porque lo que veo que la gente se queja mucho es que el modelo primero tiene que cargarse en memoria y después es que responde. Empieza a hacer su raciocinio y responde. Pero lo que me di cuenta en Home Assistant era que por los parámetros que estaban configurados, al momento que termina de hacer
su cuestión y da tu respuesta, él enseguida o sea, descarga, o sea, baja el modelo de la memoria RAM. Y eso, lo que me di cuenta fue que, si se dan cuenta, la temperatura la GPU pues no brincó nada, o sea, hizo su cuestión, me respondió y listo, se baja la temperatura breve, cosa que no estaba ocurriendo cuando lo corría desde acá. Bueno, la verdad es que yo lo configuré en Home Assistant de que bajara el modelo de la memoria, o sea, lo descargara de la memoria y dejara la memoria libre, porque vi una guía y vi que el tipo le especificaba que eh, borrara el modelo de la memoria a los 5 segundos después que contestara, que es más o menos lo que ocurre acá. Bueno, ya se quitó, pero eso es lo que demoraba. Entonces, cuando yo hacía una consulta desde acá, duraba 5 minutos el modelo montado en la memoria de la tarjeta gráfica. Son 8 GB de RAM y el modelo ocupa unas 5 GB. Entonces, el tener el modelo montado en la RAM generaba calor, y esta vaina podía llegar hasta los 80 grados, 80 y pico. Creo que una vez alcanzó a rozar los 90, lo cual ustedes se deben imaginar no es recomendable, porque no, amigo, 100 grados ya eso es peligroso para cualquier dispositivo. Entonces, eso me preocupaba, porque yo quería que la tarjeta obviamente me dure un tiempito, por lo menos unos cuantos años, digo yo. Entonces, esa misma lógica que apliqué en Home Assistant para que desmontara de la RAM el modelo, lo apliqué acá, entré a las configuraciones y al final ya pude hacerlo. Pero igual acá, desde aquí, el sistema eh, como que da más información. Desde acá, en el celular se dieron cuenta que la respuesta podía ser un poquito más corta, más larga, como que no elaboraba mucho. Desde acá, desde OpenWeb UI, es un poco más complejo y te tira más información. Por ejemplo, vamos a preguntarle cómo se calcula la tangente. A ver, voy a empezar por acá. Le damos a Enter. Ahí está montando el modelo y me responde. Brevemente, ¿cierto? Pero acá está subiendo un poquito más. No sé por qué, pero siempre cuando responde por aquí demora un poquito más el proceso de la GPU. Y obviamente, hasta que no termine de hacer el uso de la GPU, no va a descargar la memoria. Y están subiendo las revoluciones. Mira hasta dónde llega, pero ya terminó de hacer su raciocinio, lo que carajo estaba haciendo de ahí, y ya empieza a bajar se descarga, se libera la memoria y ya empiezan a bajar las revoluciones cuando la temperatura baje a 60 y pico. Ahora no sé si alcanzan a escuchar el ventilador del servidor, y no es porque la CPU esté caliente o algo, porque aquí la CPU y la memoria están casi muertos, no están dando nada. Todo lo está haciendo acá la GPU, pero obviamente el servidor reconoce la temperatura de la GPU y prende el ventilador para mantenerlo un poco más fresco. Pero ahora imagínense eso, ese modelo ahí montado por 5 minutos, que era lo que viene por defecto eso. Había mucha gente que le gustaba incluso dejar eso a memoria, el modelo montado en la memoria hasta por 24 horas, o que nunca se bajara. Pues según la excusa de la gente, bueno, me imagino que para un modelo más grande sí sería beneficioso tener el modelo ya cargado, porque obviamente cargar el modelo toma algo de tiempo. Pero por ejemplo, este modelo, el de 5 GB de RAM que pesa,
lo que dura, lo que pesa el modelo no amerita tenerlo ahí siempre montado. Y obviamente me tenía el servidor después siempre con el ventilador prendido alto, entonces no era como que recomendable. Entonces vamos a tirarle otra consultica acá. Eh, ¿Quién es Diego Armando Maradona? Que puedo traer las preguntas que le hice allá en el celular. No sé por qué contestó eso, pero total, ahí me dio los resultados y esta vez como que no, no demoró tanto ahí pensando la respuesta. Vamos a preguntarle otra cosita. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? De ahí montó ya el modelo, empieza a hacer su raciocinio y sigue contestando. Ya ahí se bajó el modelo, dejó de procesar y descargó la memoria de la GPU. Y así, amiguitos, es, bueno, aquí como le estaba dando cajeta, alcanzar los 80, pero obviamente todavía es algo razonable. Y he estado haciendo varias consultas y no se ve apurado la tarjeta gráfica en hacer las respectivas consultas ni nada por el estilo. Y ahí va a ir bajando la temperatura y listo, todo va a quedar corriendo bello ahí. Entonces, pues sí, amigo, eso fue lo que le quería mostrar de mi experiencia con la inteligencia artificial y cómo le saco provecho y lo integro con mi otro servicio de Home Assistant. Eh, no sé, si tienen preguntas, háganlo ahí en los comentarios. Nos estamos viendo. Tengo planes de pronto de ponerle algo de personalidad al a la gente que me responde en Home Assistant, porque vi algo que se puede hacer. Entonces, si veo que se puede hacer por mi lado, se los mostraré. Nos estamos viendo, gente. Chao.